procedimientos de control de la Constitución y estamos hablando en específico del control de la legalidad. Hablamos evidentemente de los actos de molestia y de privación y su respectivo fundamento en el 14 y 16 de la Carta Magna. La ocasión anterior estuvimos revisando lo que corresponde al 14 y ahora vamos a todavía considerar un par de aspectos relevantes del 14. Hablamos sobre los actos de privación, sobre derechos personales y, por supuesto, patrimonio, en derecho específicamente reales, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, de las cuales ya hablamos sobre leyes y tribunales previamente establecidos. Y en cuanto a las formalidades, empezamos a explicar que al final de cuentas es la manera en que se exterioriza y por lo tanto la ley es la que indica cuál es la manera en que un acto debe de exteriorizarse. Por eso es que ustedes en teoría del proceso llegaron a estudiar tanto los procesos escritos, que tradicionalmente suelen llamarse inquisitivos, como el proceso oral, que ahora es al parecer la tendencia, en el entendido, por supuesto, de que ningún proceso es 100% oral ni 100% escrito. Esto indica entonces que cada acto debe de seguir las reglas, pero no solo las reglas del propio código, sino en general las reglas de todo acto jurídico, tratándose, por supuesto, más de actos de autoridad administrativa. Ahí es necesario recordar los elementos de existencia y de validez del acto jurídico, que perfectamente se aplican a cualquier acto en la materia que corresponda y en el nivel gobierno que sea. ¿Hasta aquí me doy a entender? Sí, profe. Bueno. Ahora, dentro del 14 también hay otro par de aspectos relevantes correspondientes a algunas cuestiones respecto de sentencia. La primera corresponde al párrafo en el que se indica que en los juicios del orden criminal va a quedar prohibido establecer, ojo, una sentencia por simple analogía o mayoría de razón, sino que por el contrario, debe de aplicarse la sentencia conforme lo dicte la propia ley. Entonces aquí ya nos está reduciendo el espectro a materia penal. Cuando habla de una prohibición por analogía, no se debe de confundir con un razonamiento por analogía. Está perfectamente empleado el argumento por el que las cuestiones análogas son estudiadas. De hecho, en el libro que le recomendé de la Corte sobre Introducción a la Retórica y la Argumentación de Gerardo Deza, viene precisamente un modelo de argumento analógico. Recuerden ustedes que la analogía se va a generar a través de la comparación de dos objetos determinados, los cuales presentan semejanzas y por lo tanto tendrían un trato similar. Esa es en esencia la estructura de la analogía. Y por lo tanto, cuando yo argumento incluyendo en una sentencia de forma analógica, está perfectamente aceptado. Lo que no puedo es sentenciar de forma analógica. Si tenemos una ley en el proceso penal que indica que tienes autores materiales, autores intelectuales, copartícipes, encubridores, etcétera, etcétera, la ley te señala cada elemento
cuáles características debe de cumplir y cuál es la pena que le corresponde. Si a un autor de un delito lo equiparas mediante la analogía por otro que presentó circunstancias similares en un determinado hecho ilícito, esa sentencia por supuesto que estaría fundando su resultado en una analogía, y es exactamente lo que prohíbe la Constitución. En contraste, en materia civil, ordena perfectamente bien este artículo 14 que la sentencia debe de ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de estas se funden los principios generales del derecho. Aquí lo primero que tenemos que encontrar es que esta interpretación de la que habla el artículo 14 es propiamente la jurisprudencia de la que ya hablamos en ocasión anterior. Y de ahí entonces va a tener, como lo dijimos, dos grandes implicaciones del uso de la jurisprudencia. Por un lado, el tema de la obligatoriedad que ya analizamos en ese tema específico, y por otro también retomar la idea del papel integrador que realiza la jurisprudencia en los tribunales, es decir, te permite completar el sistema normativo mediante indicaciones sobre la significación de un determinado concepto en el campo del derecho, o bien la función que un determinado concepto jurídico va a tener en ese campo de especialidad. Y por lo tanto, las sentencias se van a pegar a esas instrucciones para que, por ejemplo, en el caso de los peritos, solo para poner un ejemplo, la interpretación que da la jurisprudencia respecto a su función es la de un tercero imparcial auxiliar del juez. Y por lo tanto, no basta con que, si quieres tú en una sentencia eliminar o que en términos correctos quede invalidado un determinado dictamen, no basta con que manifiestes que ese perito ha actuado de forma sesgada o imparcial, sino que debe demostrarse la causa por la que tal afirmación se realiza. De lo contrario, no puedes argumentar de una tendencia impropia de una actividad de un perito, pero eso es porque así lo señala la propia jurisprudencia. ¿Me doy a entender con estos dos aspectos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora bien, cuando se presenta esta primera parte de la legalidad, el artículo 103, en su fracción fundamentalmente primera, va a establecer precisamente esa garantía. ¿Por qué? Porque el artículo 103 señala que los tribunales de la Federación resolverán las controversias que se susciten por normas generales, actos o omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Y entonces aquí es donde el mecanismo comienza su función. Si la propia Constitución señala que todas las autoridades están obligadas a acatar el 14 y en general la parte de las sentencias en materia civil y en materia penal, el no hacerlo implica, por un lado, un incumplimiento de la autoridad a la norma constitucional y, por otro, una violación a el debido proceso del gobernado. Entonces, lo que garantiza que la autoridad que resuelva no quede válido el acto cuando no cumple lo establecido en el 14 es precisamente lo que establece el 103, que un juez de orden superior, en este caso tribunales de la Federación, va a invalidar ese acto de autoridad para restituir al gobernado en el disfrute del derecho humano que ha sido violentado. Esa es básicamente la esencia de la garantía. Y esta garantía, por supuesto, que también alcanza para la segunda parte
de esta garantía de legalidad contenida en el artículo 16. Quien sea, por favor, háganme tengan la amabilidad de leer el artículo 16, por favor. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene... Hasta ahí, ya. Si no, Okay. vamos a tardar un chorro en explicarlo. Vamos a la primera parte. La molestia se distingue de la privación en términos de transitoriedad. El mejor ejemplo es, vas caminando por la calle y eres detenido por un oficial. Vas en tu carro y te detiene el oficial de tránsito. Ahí no te está privando de forma absoluta y continua del tiempo. Los protocolos te van a indicar cuánto tiempo es el correcto para una detención transitoria. El contraste es evidentemente una sentencia privativa de la libertad. Entonces, eso nos permite verificar que por eso es molestia, porque tiene una adición, una duración menor que la privación. Y cuando digo menor, hay que ponerlo entre comillas. Vamos quizás al caso más extremo, que sería la revisión de gabinete. Cuando ustedes estudien fiscal, si no es que ya les tocó este semestre, ¿están llevando fiscal? Sí, en este. Sí, profesor. Bueno, ustedes van a ver que el gobierno tiene facultades para cobrarnos impuestos, contribuciones, para ser más específico, en términos de lo previsto por la fracción, artículo 31, fracción cuarta de la Carta Magna, para contribuir al gasto público. Y ahí hay un principio, no sé si ya lo vieron, que es el llamado principio de autodeterminación. ¿Ya lo hablaron en su clase de fiscal? No, profesor. ¿Los demás ya hablaron de eso, sí o no? No, profesor. A ver, vamos a ponerlo en español para explicarme y luego ver qué onda con los actos de molestia. Determinar es, en términos de derecho fiscal, la operación por la cual yo calculo cuánto es el monto a pagar en una determinada contribución. Entendido que en términos generales, más no exclusivos, tienes derechos como contribución, tienes impuestos, que es una especie de contribución, tienes aportaciones de seguridad social y tienes contribuciones de mejoras. No son las únicas, pero son las más comunes. Y de ellas, la que me interesa ejemplificar son los impuestos. Si voy, por ejemplo, al impuesto sobre la renta, que es el impuesto que grava los ingresos que tiene una persona durante un determinado ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal dura del 1 de enero al 31 de febrero. Significa que durante ese periodo yo gané dinero y la ley me obliga, por eso es impuesto, porque no me va a dar nada, me lo quita y ya, a pagar una determinada cantidad al gobierno federal por esos ingresos que he tenido. Entonces, la determinación significa hacer la cuenta de cuánto es lo que tengo que pagar. Pero sucede algo muy interesante en México. La obligación de declarar impuestos es del gobernado. Eso quiere decir que el gobierno no tiene la obligación de decirme cuánto debo. Yo tengo que decirle a él cuánto tengo que pagar. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profesor. Entonces, cuando yo al gobierno le digo, mira, gané tanto, por lo tanto te debo tanto, eso se llama autodeterminarse. Yo solito hago mi cuenta o mi contador a nombre mío
y le digo al gobierno, esto es lo que gané, esto es lo que te pago. Punto. Ahí estoy cumpliendo con mi deber fiscal de pagar el impuesto. En este ejemplo, el impuesto sobre la renta. No obstante, el gobierno tiene la facultad de comprobar, uno, que yo pagué cuando tenía que pagar, y dos, que pagué realmente lo que me correspondía de acuerdo a las fórmulas de la ley del impuesto sobre la renta. Y esa facultad se llama facultad revisora o facultad fiscalizadora. Y la puede ejercer de dos maneras. La primera es lo que se llama visita domiciliaria y la segunda, revisión de gabinete. El gobierno decide que va a revisar que yo he cumplido adecuadamente bien mis contribuciones y puede enviar personal al domicilio fiscal del gobernado. Van a llegar con un oficio de inicio de procedimiento y van a decir, llévame a donde está tu contabilidad. Y en las instalaciones de mi oficina o de mi domicilio fiscal se van a poner a revisar dentro de ellas que yo haya cumplido efectivamente bien con el procedimiento, o de lo contrario, ellos me van a hacer una determinación. ¿Me doy a entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. ¿Creen ustedes que el gobierno se va a quedar ahí indefinidamente, prácticamente viviendo en la oficina? No. Entonces, para resolver cuánto tiempo pueden estar, tenemos que irnos a la ley. De ahí la importancia que este 16 te dice, de acuerdo al texto de la ley previamente establecido. Entonces, ellos podrán estar el tiempo que la ley le autorice para molestarme, porque literalmente te molesta que estén adentro, pero no la molestia en el sentido personal, sino como una afectación a un cierto derecho. No vayan a confundir molestia con me hizo enojar porque vino. No, la molestia va en el sentido jurídico, que hay una parte de tus derechos que se ven afectados. En este ejemplo, nada más por citar alguno, el de la intimidad. Si bien no es mi casa, pero sí es una propiedad privada donde está mi domicilio. Pero el gobierno tiene esa autorización por ley de invadir momentáneamente tu espacio de trabajo. Una vez que iniciado el proceso, va a emitir como segundo acto un oficio de observaciones de haberlas encontrado, en donde dice, oye, mira, yo tengo mis dudas con esto no me cuadra por esto y estas razones. Te doy tantos días para que tú me digas si entendí mal, si no vi alguna documentación, algo. Eso se llama subsanar las observaciones. Y una vez que has subsanado las obligaciones, pueden pasar dos cosas. Que el fiscalizador diga, ah, qué perfecto, sí tienes razón, cumpliste bien tu obligación, te doy el oficio de término. Y cumpliste bien, ya muere, ya me voy, se acabó. O bien que digan, no, las observaciones no han sido bien desahogadas y el gobierno no te dice que está mal, siempre es una palabrita mágica que se llama inconsistencia. Normalmente el gobierno siempre dice, hemos detectado inconsistencias en su declaración y por lo tanto, al no haber sido subsanadas, usted tiene que pagar tal cantidad y te hacen una determinante de crédito fiscal, en lo que te van a decir cuánto tienes que pagar de un determinado impuesto. Eso lo hacen en las instalaciones de tu domicilio fiscal. Otra, que es menos invasiva, es que te hagan una revisión de gabinete. Es lo mismo, solo que ahí es al revés. A ti te dicen, oye, tienes tal día para entregarme toda tu documentación de este ejercicio fiscal para comprobar el cumplimiento de este impuesto. Otra vez, ejemplo, impuesto sobre la renta. Entonces tú las llevas a la oficina de fiscalización. De todos modos, es temporal, no se pueden quedar eternamente con tus papeles. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profe. Sí, profe. Y gracias. Para que entonces esto tenga lugar, lo primero que se necesita es el mandamiento escrito. Un mandamiento escrito es literalmente un documento
pero no es el único tipo de acto en donde hay un mandamiento que no necesariamente tiene que estar escrito. Ahí ustedes van a encontrar jurisprudencia que indica cuáles son los requisitos para un mandamiento no escrito, porque también la ley lo autoriza. Entonces, una detención de un oficial de tránsito, ustedes podrían decir, ¿dónde está el mandamiento escrito de autoridad competente? Y eso se vuelve una guerra de locos, porque el policía de tránsito va a decir, yo no lo necesito porque me amparo en el Código Nacional de Procedimientos Penales como auxiliar de un investigador. Y ahí entre el pseudoabogado y el pseudopolicía, todos se hacen bolas. ¿Cuál es en realidad el punto importante? La palabra autoridad competente. En los famosos retenes, no es un juez el que da la orden de que se ponga un grupo de policías a revisar cierto objeto. Es algo que se llama oficio de comisión. Entonces, el error de muchos que se creen abogados es llegar y decirle, muéstrame la autorización del juez para detenernos aquí. No. El que debe demostrar, lo que debe de quedar acreditado, es que tiene un oficio de comisión de su superior jerárquico. Y ese superior jerárquico es el que precisamente, de acuerdo a un programa de seguridad pública, dice, a ver, tales policías, tal patrulla, van a estar en tal esquina revisando tal situación. Entonces ahí tienes un proceso que es normal, porque está amparado en el mandamiento escrito de una autoridad competente. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profesor. ¿Voy a repetir cómo se llama eso? Todo acto que quieran que surte efectos debe de ser un mandamiento escrito expedido por autoridad. Punto. Y ustedes dirán, ¿hay, por ejemplo, algún documento que llegue en forma escrita y que no sea mandamiento? Sí, hay muchos. Y el ejemplo más sencillo de entender es la boleta predial. La boleta predial no es como tal un mandamiento escrito. Se llama, en términos doctrinales, boleta invitación. Por una razón. ¿Se acuerdan que hace un momento expliqué qué era la autodeterminación? Sí, profe. Sí. El impuesto predial es un impuesto local, lo cobra cada estado, pero está igual fundado en el principio de autodeterminación. Lo que dice el gobierno es, mira, yo creo que por lo que me dices que es tu casa, su construcción y tu terreno, este es su valor. A eso le llamamos valor catastral. Y, por lo tanto, lo que yo creo que tienes que pagar es tal cantidad. ¿Cuál es el truco en esto? Que normalmente el valor catastral siempre es más bajo que el valor comercial. Siempre, por mucho. Entonces la gente, para no pagar más impuestos, nunca actualiza el valor de su casa en términos de lo que se llama valor mercado, lo que realmente vale. ¿Qué sucede entonces cuando pasa algo como por ejemplo una expropiación? Que el gobierno te va a pagar la indemnización tal y como esté el valor catastral. Si tú no lo actualizaste, te va a pagar mucho menos del valor de tu casa. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profesor. Entonces, cuando ustedes ven la boleta predial, viene todo bien bonito, ahí el cálculo y todo, pero en realidad ese no es un mandamiento escrito. Yo puedo perfectamente llegar y decir, ¿sabes qué? Está mal calculado, esto es lo que vale, regularízamelo y cóbrame bien. Yo te tengo que pagar tanto. Hay de hecho un formato en donde tú vas y dices, está mal calculado, lo calculas, presentas ese formato y pagas. Pero obviamente muy poca gente, si no, bueno, yo en realidad no conozco a nadie que lo haya actualizado, precisamente porque el impuesto se puede ir muy alto. ¿Me explico con esto? Profe, Mande. entonces es meramente orientador, o sea, lo del Sí, valor por catastral. supuesto. Ok. Es una invitación de paga esto si quieres, creo que es lo que tienes que pagar. Por eso es que es interesante que en cada materia tú tienes que ver cuál es la norma que lo regula
para ver cuál es el efecto que tiene. Al contrario, una orden de detención de un juez penal, por supuesto que requiere un mandamiento escrito del propio juzgador, y ya que llegue la policía de investigación y te detenga. Esa es otra historia. Ahí sí tienes, pero porque el proceso te dice el efecto que se debe de lograr con el mandamiento escrito. O sea, estamos en el elemento de cuál es el fin del acto jurídico del que está participando la autoridad. Por eso es que les dije, tenemos que retomar los elementos del acto jurídico, elementos de existencia y elementos de validez. Y ahí motivo fin, en lugar del gobernado, que es la licitud, para el gobierno, para la autoridad, es la legalidad. La licitud y la legalidad se parecen, pero la legalidad es propia de la autoridad en el sentido de que debe de cumplir la ley y la licitud es para el gobernado de que debe cumplir la ley. Pero en esencia son o persiguen la misma finalidad, que es respetar las normas. ¿Fui claro con esto? Sí, profe, muchas gracias. Ahora vamos a la parte interesante, que es la que quizás muy poca gente le interesa profundizar. Y es una verdadera pena porque es la sustancia de lo que trabajamos. La parte de fundar y motivar las resoluciones o cualquier acto que se dé de autoridad. Quiero mostrarles o compartirles un pequeño documento que hice a manera de ejercicio para explicar esto de la motivación y fundamentación. Avísenme cuando ya lo ven en pantalla. Sí se ve. Ya, profe. Fíjense bien. Ya les pedí, y según yo ya hablamos de ella, corríjanme si me equivoco, de una jurisprudencia que dice debida fundamentación y motivación. Creo que ya hablamos de esto. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Pues nos dijo que la podíamos buscar, profe, pero me parece que no hemos hablado al Bueno, respecto. de todos modos lo vamos a hablar ahorita. Fíjense bien. Primero, ¿por qué el principio de legalidad involucra el 14 y el 16? Porque estamos en un sistema normativo, esto ya lo expliqué la ocasión anterior. Todas las normas se relacionan. Entonces, 14 y 16, al respetar la legalidad en favor del gobernado, se unen para fortalecer ese derecho humano, el acceso a la legalidad y ese deber jurídico de la autoridad de actuar en términos de legalidad. En una parte de la legalidad se pide que funde y motive. Por lo tanto, tenemos dos conceptos que señalan tres aspectos del trabajo de la autoridad. Esta es una primera, ustedes están viendo una aislada sobre el concepto de fundamentación y motivación, para poder ahondar en qué debemos de entender en cada una de ellas. En resumen de las jurisprudencias que hablan de este tema, fundar significa decir exactamente el artículo, la ley, el inciso, el párrafo, el numeral o el dato identificatorio como la base en donde se contiene, uno, la porción normativa que yo estoy hablando, o bien el precepto total del que yo estoy hablando. Cuando hablo de una porción normativa, a veces hablamos de un tópico en específico, por ejemplo, el sentido de los gastos de educación, que contempla el tema de los alimentos en el Código Civil, puede ser debate en un juicio. Entonces, yo no quiero hablar de todos los alimentos, quiero hablar de una porción específica de ese artículo, que son los gastos de la escuela. ¿Me doy a entender con qué se entiende por una porción normativa? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la motivación es otra historia. Regla básica, siempre pongan el nombre completo de la ley cuando fundamenten.
Por consejo, eso les va a ser muy útil para no confundir leyes y no pongan fundamentos que a veces son hasta inexistentes por la utilización de formatos. Entonces siempre tienes que verificar que el artículo esté vigente. Y la motivación es todavía más interesante aún. La motivación tiene dos componentes. El primero de ellos implica una descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los eventos de los que yo estoy diciendo que hay una participación de la autoridad. A manera de dos ejemplos. El día 28 de enero del 2022, aproximadamente a las 12 horas del día, el suscrito iba caminando cuando fue interceptado por una patrulla de seguridad pública en la esquina de las calles de López y Velarde, quienes, al percatarse de mi presencia, se detuvieron a un lado, me hicieron una señal de alto y comenzaron y ya toda la narración. Estoy diciendo circunstancias de modo, tiempo y lugar. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, se trata de una sentencia. Entonces, yo puedo decir válidamente, se trata de una sentencia que pone fin al juicio de o al proceso de, no sé, de prescripción adquisitiva, misma que tiene como fecha de elaboración tal, la cual fue publicada en el boletín judicial el día tal y surtió sus efectos tal día, por lo tanto es vigente o es obligatoria desde tal fecha para efectos del recurso. Ahí estoy detallando circunstancias de modo, tiempo y lugar y tendría que complementarla, expedida por el juez número tal de lo civil. No importa el acto, siempre tengo que detallar circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Me doy a entender? Sí, profesor. Sí, profesor. El segundo aspecto de la motivación es la explicación por qué los hechos que yo he narrado detalladamente en circunstancias de modo, tiempo y lugar se adecúan perfectamente bien al fundamento jurídico que estoy invocando. Y ahí es donde quiero que vean este ejemplo. Porque, ojo, en términos de lo que llamaríamos la lógica, estamos hablando de que es un silogismo, un argumento. Y fíjense bien cómo se integra. La ley hace las veces de la premisa mayor. El caso concreto hace las veces de la premisa menor. Y la conclusión es la consecuencia jurídica que la ley establece para el acto que se vaya a realizar. Voy a poner un ejemplo de pura lógica sin contexto. El clásico modelo silogístico aristotélico. Todos los hombres son mortales. Esa es mi premisa mayor. Luego yo tengo Juan es hombre. Esa es mi premisa menor. Por lo tanto, mi conclusión es Juan es mortal. Ahí tengo un silogismo sin contexto, solo en la estructura formal del silogismo, con las reglas que la lógica establece para su consecuencia. En derecho es muy similar, pero aquí es donde quiero que vean que es un ejercicio un poco más complejo. Fíjense bien, a una persona le pregunta su estado civil y te va a decir, soy casado, o soy soltero, o soy divorciado, lo que sea. Pero si yo le tuviera que pedir a un abogado que me dijera su estado civil fundando y motivando, sería un ejercicio muy similar al que ustedes están viendo en pantalla. Fíjense bien. El licenciado X va a empezar a explicar su estado civil diciendo, mira, si consideramos que el matrimonio es la unión libre de dos o más personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, y que debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipula el Código Civil, entonces aquí yo ya lo que hice es poner mi fundamento legal para el matrimonio. Ya tengo mi primer fundamento. Todavía no estoy haciendo la relación de fundar y motivar. Apenas estoy estableciendo mi premisa mayor. ¿Qué onda? ¿Estoy o no casado? Pues a ver, vamos a ver. La ley dice que alguien que está casado es porque hizo esto. Entonces yo ya lo estoy estableciendo. Pero son muchos artículos los que lo regulan. Entonces yo tengo que ir detallando. Fíjense,
Ahora me voy a la parte de motivación. Pues fíjate que el licenciado tal y la señorita tal, siendo mayores de edad, ¿y de dónde sacaste eso de que es mayor de edad? Ah, bueno, es que hay otro fundamento ahí que está relacionado con el artículo 147 del Código Civil, que establece los requisitos para contraer matrimonio. Y voy complementando. Aquí tengo un nuevo fundamento que me sirve para motivar el fundamento que inicialmente he dado. ¿Me doy a entender con este juego de lo que la lógica llama polisilogismos? Sí, profe. Es una cadena de cómo vas justificando mientras vas fundamentando. Explicas y fundamentas. Entonces, aquí yo ya puse un nuevo fundamento para contraer matrimonio. Y complemento lo que estaba diciendo de mi primer fundamento. Deshicimos de manera libre y sin coacción alguna celebrar matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Y aquí, como estoy introduciendo un nuevo elemento, que es el régimen económico, debe de tener un sustento, que es su propio fundamento. Artículos 178, 183 y subsecuentes del Código Civil. Entonces ahora, como yo metí un elemento adicional, que fue el aspecto económico, estoy incorporando su respectivo fundamento. Y ahora voy a detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar por las que yo afirmo que contraje matrimonio. Ya expliqué que éramos mayores de edad y que cumplíamos los requisitos para casarnos. Ya expliqué que decidimos escoger el régimen de sociedad conyugal como régimen económico. Ahora te voy a decir cómo es que me casé. Voy a las circunstancias de hecho. Y ahí empezamos. Para tal efecto, el día 19 de mayo del 2010, tanto el suscrito como su hoy esposa, fulanita de tal, presentamos el escrito firmado y con huella digital de ambos promoventes en el registro civil a efecto de solicitar la celebración del vínculo matrimonial. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Ah, pues esa petición para contraer matrimonio está en el 97 del multicitado Código Civil. Todavía no nos casamos. Ahí te estoy diciendo que hicimos la solicitud. Nos la autorizan y el 25 de mayo acudimos a las instalaciones del registro civil número 9 y nos constituimos de forma personal ante la presencia del juez, quien nos hizo sabedores de derechos y obligaciones que se contraen, como lo ordena el artículo 102 del Código Civil. Otra vez, un nuevo fundamento para ese acto en concreto. Y acto seguido, los contrayentes manifestamos que era nuestra voluntad unirnos en matrimonio y conforme a nuestra declaración unilateral de la voluntad, fuimos declarados unidos en matrimonio en nombre de la ley y la sociedad. Ahí expliqué la circunstancia de modo, tiempo y lugar. Ya fundamenté tanto los requisitos para contraer matrimonio, ya fundamenté la forma en que hay que celebrar matrimonio y fundamenté una de las consecuencias del matrimonio, que es el régimen económico. Pero ahora voy a hablar de la gran consecuencia de contraer matrimonio. Y empiezo. A partir de ese momento, los mencionados fulanito de tal y fulanita de tal, hemos realizado una comunidad de vida estableciendo nuestro domicilio conyugal en calle fulana de tal, colonia tal, de la alcaldía tal, en Ciudad de México. Y hemos en ese lugar, en ese inmueble que llamamos domicilio conyugal, interpretación de qué se entiende por domicilio conyugal de acuerdo a la jurisprudencia, realizamos nuestras actividades familiares y cotidianas que se caracterizan por el respeto, la igualdad y la ayuda mutua de vida. Esos tres elementos yo no me los saco de la manga, son lo que dice el fundamento del matrimonio. Y voy a ahondar más todavía. El suscrito, como la señora, su esposa, hemos contribuido a los fines del matrimonio y nos hemos ayudado en todo lo que ha estado a nuestro alcance, como lo han sido las enfermedades respiratorias que el suscrito padece y que son atendidas diligentemente por mi esposa en total concordancia con lo que establece el 162 y subsecuentes del Código Civil. Y ahí estoy enfocándome, por eso lo pongo en negritas, a las consecuencias de haber contraído matrimonio, de forma fundada y motivada. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, quiero señalar
que esto es un ejercicio sencillo de fundamentación y motivación. Conforme tienes una controversia, y más cuando vas contra la autoridad, este mismo ejercicio se hace, pero con la intención de determinar si el acto de autoridad es o no apegado a la legalidad. Quiero que hagan un ejercicio y lo van a presentar el día jueves, lo van a subir a la plataforma. Vayan anotando cuál es la circunstancia de hecho. Ustedes se encargan de detallarlo. Yo lo que quiero es que analicen esta situación y me van a determinar, fundando y motivando su respuesta, si el acto de autoridad es legal o no. ¿Soy claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Fui claro, sí o no? Sí, profesor. Situación de hecho. Fulanito de tal, el nombre de la persona que quieran, va caminando en las calles que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, cuando es detenido por la policía de proximidad. Le dan la orden de detenerse, le indican que lo están deteniendo por sospechoso, por los 2 tatuajes en la cara que tiene, y que lo van a poner a disposición del Ministerio Público. Acto seguido, lo suben a la patrulla. Esas son las circunstancias de hecho. Ustedes las detallan en cuanto a modo, tiempo y lugar. ¿Soy claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo lo que quiero que hagan es un argumento fundado y motivado en donde me van a indicar una única cosa, como consecuencia o conclusión, como quieran. Si ese acto de autoridad está apegado o no a la legalidad. Y ya vieron que tienen que recurrir a las leyes que correspondan. En el ejemplo, yo recurrí al Código Civil. Ustedes obviamente tendrán que irse a las leyes penales y, por supuesto, al fundamento constitucional. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, lo van a entregar el jueves. Ya por hoy es todo. Pasen excelente tarde todos. Excelente inicio de semana. Igualmente. Gracias, profesor. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Es porque